Bienvenidos a Mente en Expansión, un podcast para entender cómo la mente, la biología, la historia familiar y la programación neurolingüística influyen en la forma en que vivimos, sentimos y actuamos. Acá vas a encontrar una mirada clara y práctica para comprender tus procesos, ordenar lo que te pasa y avanzar con más liviandad. Vamos a hablar de patrones, emociones, síntomas, vínculos y decisiones, siempre desde un enfoque simple, aplicable y cercano. Soy Emiliano Barrenuevo Mónaco y te invito a abrir juntos un poco más la percepción para descubrir nuevas formas de vivir y de estar bien. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Mente en Expansión. Y hoy vamos a hablar de un tema que es realmente importante. Es algo que vengo pensando hace bastante tiempo. En cómo muchas veces uno sabe perfectamente las cosas que le harían bien y aún así no las hace, ¿no? Y no hablo solamente de grandes proyectos, no hablo solo de quiero cambiar de trabajo, quiero emprender, quiero escribir un libro. A veces son cosas muy pequeñas, mandar un mensaje, hablar algo con alguien, invitar a salir a una persona, subir algo a las redes, anotarte en algo, ir a un lugar, decir algo que venís guardando hace un tiempo. Y la realidad es que pasa algo que es raro, porque una parte sabe perfectamente que eso probablemente te haría bien. Y aún así aparece algo que te frena. Y ahí es donde me parece que muchas personas empiezan a pelearse con ellas mismas, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué doy tantas vueltas? ¿Por qué siempre postergo? Y capaz el problema no es que seas vago. Capaz tampoco pasa por no tener disciplina. Capaz hay algo más profundo pasando. Porque cuando empezás a mirar esto con un poco más de detenimiento, te das cuenta que muchas veces vivimos funcionando desde la protección, como si una parte de la mente estuviera constantemente tratando de evitar conflictos, de evitar problemas. Y ojo, porque esto no aparece de la nada, generalmente viene de experiencias, de cosas que fuimos aprendiendo, de golpes, de momentos donde exponerse nos dolió, nos generó dolor, donde avanzar salió mal, el hecho de querer avanzar, donde mostrarse trajo rechazo. Entonces la mente aprende y empieza a desarrollar una lógica que es bastante simple. Mejor cuidado, ¿no? Y eso, llevado a cierto punto, empieza a convertirse en costumbre. La costumbre de frenarnos antes de avanzar. Y para mí esto se nota muchísimo en lo cotidiano. Porque hay personas que viven esperando sentirse seguras para hacer algo y probablemente ahí haya una trampa enorme. Porque muchas veces la seguridad, de hecho, aparece después de actuar, no antes. Pero claro, si nunca haces el movimiento, nunca aparece esa experiencia nueva. Entonces la mente sigue creyendo que afuera hay peligro y sigue frenando. ¿Y sabes qué pasa también? Que muchas veces uno cree que el problema es que no actúa, pero en realidad lo que está pasando es que piensa demasiado, le da vueltas. Imagínate la cantidad de energía que se gasta una persona pensando conversaciones que todavía no pasaron, respuestas posibles, escenarios, problemas hipotéticos, y cuando llega el momento de actuar, claro, ya está agotada. Y esto se empieza a meter en todos lados, en vínculos, en trabajos, en proyectos, en decisiones simples, en personas que quieren empezar algo hace años y todavía están preparándose. Y cuanto más esperan, más grande parece el paso. Y ahí aparece algo que para mí es muy interesante desde la PNL, ¿sí? Muchas veces no hay una sola parte tuya funcionando. Hay una parte que sí quiere avanzar, por supuesto, y otra que quiere protegerse. Y las dos están intentando en realidad ayudarte, aunque tiren para lugares distintos. Y a mí me gusta pensarlo como esa metáfora, como ese diablito que aparece justo antes de hacer algo, ¿no? Como en los dibujos animados que nos ponían de un lado un diablito y del otro lado un angelito. Bueno, ese diablito, que en los dibujos en general nos lo representaban como que era una parte nuestra que quería hacer el mal, ¿no? Que quería hacer daño, en realidad no es eso. Más bien es una parte que tiene miedo, ¿sí? Es una parte nuestra que fue criada probablemente desde el miedo, desde una sobreprotección o de un miedo a hacer cosas. Y no esté mal que esté, ¿no? Porque también tiene una función que es cuidarnos, que es protegernos. El problema es cuando esa parte toma un rol principal, ¿no? Entonces, este miedo muchas veces se disfraza como de prudencia.
Parece lógico, parece sensatez, pero en el fondo hay miedo. Y cuando eso se vuelve habitual, la vida empieza a achicarse sin que nos demos cuenta. Porque uno, por supuesto, se acostumbra, somos bichos de costumbre. Y ese es justamente el tema de esto. Se acostumbra a no mandar el mensaje, a no decir lo que sentimos, a no mostrarse demasiado, a no probar cosas nuevas. En definitiva, a no avanzar hasta estar completamente seguro. Y llega un momento donde eso ya ni se cuestiona. Simplemente parece normal, parece la vida normal de vivirse. Y ojo, porque tampoco creo que la solución sea hacer locuras, ni tirarse al vacío constantemente, ni vivir forzándose. A veces siento que en desarrollo personal también se fue mucho para ese lado, ¿no? Hacerlo igual, saltar, romper tus límites. Y para mí muchas veces el cambio real funciona distinto. En las cuestiones más simples, en lo más cotidiano y al final en lo que es más humano. Yo me acuerdo lo que decía Tony Robbins cuando yo estudiaba con él y me quedó muy grabado. Eso le hablaba mucho de cómo los grandes cambios empiezan a partir de pequeñas acciones distintas. Y cuanto más pasan los años, más sentido le encuentro a eso. Porque muchas veces uno espera el gran momento, el clic, la motivación enorme, el contexto. Y la realidad es que la vida cambia más por pequeñas decisiones sostenidas que por momentos así épicos de triunfo. La persona que empieza a destrabarse generalmente no cambia toda su vida en un día. Empieza mandando un mensajito, ¿sí?, que antes no mandaba, empieza teniendo una conversación que venía evitando. Y que no estoy diciendo que sea una conversación difícil, no estoy diciendo que estamos hablando de una molestia necesariamente. No sé, empieza animándose a mostrarse un poquito más y parece poco, pero internamente no es poco, porque la mente empieza a registrar algo distinto, empieza a darse cuenta de, mira, puedo hacerlo. Y ahí empieza a cambiar algo, porque desde la PNL hay algo importante, la mente aprende mucho más de la experiencia que de la teoría. Vos podés entender un montón de cosas racionalmente, pero hasta que no vivís una experiencia distinta, muchas veces el patrón sigue igual. Por eso las pequeñas acciones tienen tanto valor, porque empiezan a generar evidencia nueva. Y también me parece importante decir algo, ese diablito probablemente nunca desaparezca del todo y está bien porque también cumple esa función, nos ayuda a evaluar, a medir riesgos, a no hacer cualquier cosa impulsivamente. El problema es justamente cuando maneja toda la vida, cuando cualquier movimiento genera miedo, cuando cualquier cambio parece amenaza, cuando vivir se transforma más en protegernos que en avanzar. Y quizás mientras escuchas esto, hay algo que te viene a la cabeza, alguna conversación, algún proyecto, algún movimiento pendiente, algo que sabes perfectamente que te haría bien, pero seguís pateando. Y capaz hoy no hace falta resolver toda tu vida, capaz alcanza con algo mucho más chiquito, mucho más simple. Preguntarte, ¿qué sería una acción chiquita pero distinta? ¿Qué pequeño movimiento hoy sí podría ser? Porque muchas veces la vida cambia así, no de golpe, sino cuando dejamos de frenarnos un poquito menos cada día. Y para cerrar este capítulo quiero proponerte algo muy simple, si podés cerrar los ojos un momento. Y simplemente haz una respiración tranquila, como aflojando un poco el ritmo del día. Y ahora pensá en algo que venís postergando, lo primero que aparezca, algo que sabes que querés mover. Y contacta primero con la parte tuya que quiere avanzar, la parte que sabe que eso podría hacerte bien. Y después deja aparecer la otra parte, la que duda, la que frena, bueno, de esta que estuvimos hablando hoy. Y en vez de pelearte con esa parte, busca escucharla un momento. Y pregúntate qué es lo que intenta cuidar. ¿Qué es lo que cree esa parte que podría pasar si avanzaras? Y ahora imagina que esas dos partes pueden verse, la que quiere crecer y la que quiere proteger. Y por un momento deja que se escuchen.
Probablemente la parte que quiere avanzar puede reconocer: entiendo que intentas cuidarme, de la otra parte. Y la parte que frena puede empezar a darse cuenta de algo, que hoy quizás hay más recursos, más experiencias, más capacidades que antes. Y ahora deja que esas dos partes empiecen a acercarse un poco. No para que una gane, sino para encontrar una manera nueva de avanzar, más sana, más posible, más integrada. Y desde ahí una última pregunta. ¿Cuál sería un pequeño paso real que hoy sí puedo dar? Solo uno. Y quédate con eso. Y cuando quieras, volvé a tomar una respiración. Y ahora podés volver lentamente, abrir los ojos. El secreto está realmente en poder hacer este trabajo de integrar nuestras partes, ¿sí? Bueno, esto fue Mente en Expansión. Ya me contarán cómo les fue con el ejercicio. Nos encontramos el viernes que viene.